Hay un momento silencioso, casi invisible, en el que el corazón deja de sentirse amado, pero sigue latiendo por costumbre. No suena ningún trueno, no cae el mundo a pedazos. Sin embargo, algo se quiebra por dentro y ya no vuelve a ser igual. Ese fue mi instante fatal, cuando me descubrí obedeciendo órdenes que nadie había pronunciado, pidiendo permiso para existir, buscando migajas donde una vez creí ver el cielo. Yo era la mujer fuerte, la que siempre sabe qué hacer, la que cuida, sostiene y arregla. Pero de pronto ya no supe cómo cuidarme a mí misma. Me encontré defendiendo a la persona que más me dañaba, justificando silencios crueles, aceptando el desdén como si fuera afecto. Lo peor no fue su indiferencia, fue mi incapacidad de reconocer que yo merecía algo distinto. Él nunca me gritó, nunca levantó la mano. Su violencia tenía la elegancia fría de quien no necesita destruirte, de frente porque ya te enseñó a derrumbarte sola. Me hacía sentir afortunada de tenerlo, como si amarle fuese un privilegio al que yo debía agradecer todos los días. Si lloraba, me decía que era exagerada. Si callaba, que estaba distante. Siempre equivocada, siempre culpable. Comencé a desaparecer despacio. Dejé de reír como antes. Mi reflejo en el espejo se volvió un extraño. Veía mis ojos oscuros, cansados, como si llevaran años pidiendo auxilio en silencio. Pero yo insistía en creer que él cambiaría, que mi amor sería suficiente, que el sufrimiento era una etapa, no un aviso. La primera noche en la que temí perderme del todo fue cuando descubrí que había empezado a medir mis palabras antes de hablar, calculando si su humor me permitiría ser yo misma. Me sorprendí pidiendo perdón por cosas que no había hecho, renunciando a mis planes para no incomodarlo, moldeándome hasta convertirme en una sombra dócil, y aún así nunca bastaba. Yo todavía no lo sabía, pero ya estaba pagando un precio altísimo. Estaba negociando mi dignidad para no quedarme sola. La soledad me daba más miedo que el dolor, porque ya había olvidado quién era sin él. La gente suele creer que el amor se rompe con una gran traición. En mi caso, comenzó a morir con pequeños descuidos repetidos, con la ternura que se evapora, con la seguridad que se vuelve amenaza. Cuando deseas ser vista y en su mirada solo encuentras distancia, el alma se encoge, y el cuerpo aprende a fingir que no duele. Esa noche me dormí abrazando la almohada como si pudiera sostenerme. No lloré. Lo extraño fue precisamente eso, la ausencia de lágrimas. Como si hasta mi tristeza estuviera agotada. Lo que no sabía entonces, pero pronto aprendería, es que el amor verdadero nunca exige tu desaparición para sostenerse. Al amanecer, el cansancio ya no era físico. Era un peso en el pecho. Una especie de niebla que volvía torpes los pensamientos. Me levanté como siempre, automática, preparando el desayuno que él casi nunca agradecía. Lo observé sentado frente al móvil, riendo por algo que yo no conocería jamás. Yo, en cambio, llevaba semanas sin recibir una sonrisa suya dirigida realmente a mí. Ese contraste dolió más que cualquier discusión, porque el abandono no siempre llega cuando alguien se va. A veces llega cuando se queda, pero deja de mirarte. Hubo un detalle mínimo, insignificante para cualquiera. Dejé el café sobre la mesa y él ni siquiera alzó la vista. Ni un gracias, ni un buenos días. Nada. Yo me quedé allí, sosteniendo la cucharilla como si con ella pudiera remover la ausencia. Ese instante, tan pequeño, tan cotidiano, me atravesó. Fue como un espejo. Me vi mendigando atención en gestos que ya deberían haber sido naturales. Comencé a notar cosas que antes ignoraba. Cómo él hablaba con calidez a los demás, pero conmigo usaba la voz justa para no parecer grosero. Cómo su cariño era público pero nunca íntimo. Cómo se esforzaba por ser encantador, siempre que no fuera conmigo. No había insultos, no había discusiones violentas. Y sin embargo, yo vivía en una especie de escasez afectiva que me iba drenando hasta dejarme hueca. Lo peor era la comparación silenciosa. Cada vez que intentaba decir lo que sentía, él terminaba girando la historia para que el problema fuera yo. Eres demasiado sensible. Siempre lo tomas todo personal. Tienes expectativas irreales. Empecé a creerle. Empecé a pensar que quizás sí, que la defectuosa era yo, y él solo estaba cansado. Con el tiempo, mi mundo se encogió hasta quedar reducido a su estado de ánimo. Si estaba de buen humor, respiraba aliviada. Si estaba distante, me desmoronaba. Vivía pendiente de su aprobación como quien espera permiso para existir. Eso no era amor, era dependencia disfrazada de lealtad. Una tarde, mientras ordenaba la sala,
Encontré un cuaderno antiguo en el que solía escribir cuando aún me sentía viva. Lo abrí al azar. Había un texto donde yo hablaba de mis sueños. Viajar sola. Terminar aquella novela inconclusa. Aprender fotografía. Tener una vida propia más allá de cualquier pareja. Me reconocí, y al mismo tiempo no. ¿En qué momento dejé de ser esa mujer? Cerré el cuaderno con un nudo en la garganta. No lloré otra vez. Las lágrimas aparentemente me habían abandonado, igual que mi voz. Pero lo curioso es que, desde ese día, una pregunta comenzó a rondar mi mente como un susurro que no quería escuchar. ¿Qué estoy perdiendo por quedarme? No era valentía todavía, era apenas un temblor interno, la primera grieta en la costumbre. Pero a veces, para encontrar tu valor, primero debes darte cuenta de cuánto te has abandonado a ti misma. Lo que no sabía aún era que esas grietas algún día se convertirían en salida. La primera vez que intenté hablar con él sobre lo que me dolía, duró menos de 5 minutos. Yo llevaba días ensayando mis palabras, como si necesitara preparar una defensa ante un tribunal. Le dije con voz temblorosa que me sentía sola, que últimamente ya no me miraba, que echaba de menos la complicidad que antes teníamos. Él suspiró ni siquiera con enojo, con fastidio, y respondió: siempre estás dramatizando. Nunca estás conforme. Así, de un golpe frío, la conversación murió. No hubo abrazo, no hubo intento de entenderme, solo un muro. Y yo quedé del otro lado, invisible. Aquella noche entendí que cuando el diálogo no existe, lo poco que queda de amor se oxida en silencio. Así comencé a callarme. No porque no tuviera nada que decir, sino porque hablar me hacía sentir ridícula, inoportuna demasiado. Guardé mis palabras como quien esconde heridas bajo la ropa, esperando que nadie las note, pero sangrando igual. El cuerpo, sin embargo, siempre termina hablando por lo que la boca calla. Dormía mal, me despertaba con ansiedad, comía sin hambre o no comía en absoluto. Empecé a encorvar los hombros sin darme cuenta, como si me encogiera para ocupar menos espacio. Mi voz se volvió bajita, casi disculpa. La dependencia no llega de golpe. Te va reduciendo despacio hasta que cuestionas tu propio derecho a sentir. Y una vez que dudas de ti misma, es fácil creer que mereces las sobras. Un día, mientras me miraba al espejo antes de salir, noté que mi expresión ya no tenía luz. No veía dolor exactamente, veía resignación. Y la resignación es una forma lenta de morirte por dentro. Me arreglé el cabello sin ganas. Pasé un pintalabios que no me reconoció. Y por un segundo sentí una punzada extraña, como si el espejo me preguntara: ¿esta eres tú? ¿O solo lo que quedó de ti? Caminaba por la calle sintiendo el mundo en colores apagados. Lo más triste no era la tristeza, era haberme acostumbrado a ella. Había dejado de contarle cosas a mis amigas, porque ya no sabía cómo explicar lo inexplicable. Y ellas, sin saberlo, también dejaron de preguntarme. Cuando te borras, incluso las personas que te quieren comienzan a perder tu rastro. Pero la señal más brutal llegó un domingo cualquiera. Él salió con sus amigos y yo me quedé en casa. Encendí la televisión sin intención de verla. El ruido me hacía compañía. De repente, me escuché a mí misma pensando algo devastador. Es mejor que no esté. Al menos así no fallo en nada. Me quedé inmóvil. Esa frase no era un pensamiento pasajero. Era una radiografía de mi estado interior. Comprendí que ya no esperaba amor, ni ternura, ni cercanía. Me conformaba con ausencia porque, al menos, la ausencia no me juzgaba. Ese día comprendí que el amor que se calla, se pudre, y que el silencio, cuando nace del miedo, es siempre una renuncia a ti misma. Fue la primera vez que algo dentro de mí, muy despacio, casi imperceptible, empezó a despertarse. El cambio no comenzó con un grito ni con una pelea. Comenzó con un gesto diminuto, casi invisible para cualquiera, pero gigantesco para mí. Empecé a escucharme, no a mi miedo, ni a mi culpa, ni a su voz repetida en mi cabeza, sino a esa parte mía que llevaba demasiado tiempo en silencio. Fue un jueves por la tarde. Pasé por una librería sin intención de entrar, pero algo me detuvo frente a la vitrina. Había un libro con una frase en la portada: amarte no es egoísmo, es supervivencia. No sé por qué, pero sentí un golpe en el pecho. Entré. Lo compré sin pensarlo, como si mis manos se hubieran adelantado a mi conciencia. No era rebeldía, era necesidad. Esa noche, cuando él ya dormía, abrí el libro. Leí apenas 3 páginas, pero cada frase era como un espejo que me devolvía una imagen que yo había olvidado. Yo no era un apéndice de nadie. Era una persona completa, antes de encogerme para caber en su mundo. No lloré, pero por primera vez en mucho tiempo.
Respiré hondo sin dolor. A partir de ese día, comencé a hacer pequeños movimientos internos. Apagué el teléfono por una hora para estar conmigo misma. Me preparé un café y lo disfruté sin compartirlo. Fui al parque sola, sin sentirme culpable. No dije nada. No anuncié nada. Solo comencé a habitarme un poco. Él lo notó, aunque fingió que no. Las personas que se alimentan de tu dependencia perciben cuando ya no estás tan disponible. Una tarde me miró con esa curiosidad incómoda y preguntó, ¿estás rara? ¿Te pasa algo? Yo respondí suavemente, creo que estoy cansada. No le expliqué de qué. No habría entendido. Esa respuesta simple fue un acto de valentía invisible. Fue la primera vez que no me disculpé por sentir. Con el paso de los días, mi silencio interior comenzó a transformarse. Ya no era resignación, era observación. Empecé a verme desde afuera y al hacerlo, noté la magnitud del abandono al que me había sometido. No fue dolor inmediato, sino una especie de despertar lento, como cuando tus ojos se acostumbran a la luz después de mucha oscuridad. Una tarde regresé a ese viejo cuaderno que había encontrado. Esta vez no lo cerré rápido, lo leí. Cada palabra de aquella mujer que me hablaba como si quisiera rescatarme. Desde el pasado, me di cuenta de que yo había sido mi sostén alguna vez, y que tal vez podía volver a serlo. Por primera vez, pude imaginarme sin él. La imagen todavía daba miedo, pero no tanto como antes. Había una semilla nueva dentro de mí, la posibilidad. Y aunque pequeña, una posibilidad es suficiente para empezar a pensar en libertad. Lo curioso es que aún no sabía que ese fue el momento real en que todo comenzó a cambiar, cuando dejé de sobrevivir por él y empecé a regresar hacia mí. El cambio no comenzó con un grito ni con una pelea. Comenzó con un gesto diminuto, casi invisible para cualquiera, pero gigantesco para mí. Empecé a escucharme, no a mi miedo, ni a mi culpa, ni a su voz repetida en mi cabeza, sino a esa parte mía que llevaba demasiado tiempo en silencio. Fue un jueves por la tarde. Pasé por una librería sin intención de entrar, pero algo me detuvo frente a la vitrina. Había un libro con una frase en la portada. Amarte no es egoísmo, es supervivencia. No sé por qué, pero sentí un golpe en el pecho. Entré. Lo compré sin pensarlo, como si mis manos se hubieran adelantado a mi conciencia. No era rebeldía, era necesidad. Esa noche, cuando él ya dormía, abrí el libro. Leí apenas 3 páginas, pero cada frase era como un espejo que me devolvía una imagen que yo había olvidado. Yo no era un apéndice de nadie. Era una persona completa, antes de encogerme para caber en su mundo. No lloré, pero por primera vez en mucho tiempo. Respiré hondo sin dolor. A partir de ese día, comencé a hacer pequeños movimientos internos. Apagué el teléfono por una hora para estar conmigo misma. Me preparé un café y lo disfruté sin compartirlo. Fui al parque sola, sin sentirme culpable. No dije nada. No anuncié nada. Solo comencé a habitarme un poco. Él lo notó, aunque fingió que no. Las personas que se alimentan de tu dependencia perciben cuando ya no estás tan disponible. Una tarde me miró con esa curiosidad incómoda y preguntó, ¿estás rara? ¿Te pasa algo? Yo respondí suavemente, creo que estoy cansada. No le expliqué de qué. No habría entendido. Esa respuesta simple fue un acto de valentía invisible. Fue la primera vez que no me disculpé por sentir. Con el paso de los días, mi silencio interior comenzó a transformarse. Ya no era resignación, era observación. Empecé a verme desde afuera y al hacerlo, noté la magnitud del abandono al que me había sometido. No fue dolor inmediato, sino una especie de despertar lento, como cuando tus ojos se acostumbran a la luz después de mucha oscuridad. Una tarde regresé a ese viejo cuaderno que había encontrado. Esta vez no lo cerré rápido, lo leí. Cada palabra de aquella mujer que me hablaba como si quisiera rescatarme. Desde el pasado, me di cuenta de que yo había sido mi sostén alguna vez, y que tal vez podía volver a serlo. Por primera vez, pude imaginarme sin él. La imagen todavía daba miedo, pero no tanto como antes. Había una semilla nueva dentro de mí, la posibilidad. Y aunque pequeña, una posibilidad es suficiente para empezar a pensar en libertad. Lo curioso es que aún no sabía que ese fue el momento real en que todo comenzó a cambiar, cuando dejé de sobrevivir por él y empecé a regresar hacia mí. No fue una decisión consciente al principio, pero comencé a volver a mí poco a poco. Y regresar a una misma no siempre se siente como alivio. A veces se siente como vértigo, porque antes de abrazarte, tienes que mirar todo el dolor que fingiste no ver. La primera frontera que crucé fue el tiempo. Descubrí que llevaba años dándole mis minutos, mis tardes, mis ganas,
mientras yo misma no recibía nada. Así que empecé a reservarme espacios, pequeños, tímidos, casi secretos. Me quedaba leyendo un rato más. Caminaba un poco antes de llegar a casa. Escuchaba música que él nunca quiso que escuchara porque no era su estilo. Volver a mis gustos fue un acto íntimo de recuperación. No dije que estaba cambiando, solo empecé a elegir. Entonces ocurrió algo revelador. Mi cuerpo empezó a descansar. No dormía perfecto, pero dejé de despertarme sobresaltada. La ansiedad ya no era un monstruo permanente, sino una señal que me hablaba. Escúchate. No vuelvas a abandonarte. Una noche, mientras preparábamos la cena, él se quejó porque llegué más tarde de lo habitual. Antes me habría excusado, explicando, justificando. Esta vez simplemente dije, tenía algo pendiente conmigo. Él frunció el ceño. No entendió, pero yo sí. Por primera vez yo era algo pendiente. Comencé también a observar nuestras conversaciones. Noté que casi nunca me preguntaba cómo estaba, sino qué había hecho. Como quien controla una agenda, no cuida un alma, y mi silencio ya no era sumisión, era registro. Estaba empezando a ver la relación sin maquillaje emocional. No fue fácil, a ratos me invadía la culpa. Esa culpa silenciosa que te hace creer que cuidar de ti misma es abandono del otro. Pero cada vez que la culpa hablaba, yo recordaba una frase del libro. Quien te quiere pequeño no te quiere, te necesita. Y yo estaba empezando a quererme grande otra vez. Un sábado por la mañana decidí ir al parque a leer. Él apenas levantó la vista cuando dije que saldría, pero algo en su mirada me reveló una verdad incómoda. No estaba acostumbrado a que yo me eligiera a mí. No le molestaba mi ausencia emocional. Le inquietaba mi ausencia como recurso. Me senté en un banco bajo un árbol, con el sol tocando mi piel, y sentí una belleza suave que había olvidado, la de estar conmigo sin sentirme sola. No lloré. Pero esta vez no porque estuviera vacía, sino porque empezaba a llenarme. Comprendí algo fundamental ese día. Yo no necesitaba marcharme todavía para comenzar a sanar. Necesitaba volver a pertenecerme. Aún quedaba un largo camino. El miedo seguía allí mudo, vigilando. La costumbre también, pero por primera vez, algo dentro de mí no quería volver atrás. Me estaba reconquistando paso a paso, sin ruido, sin grandilocuencias. Como florecen las raíces, en silencio. Y así, sin anunciarlo, empezó a nacer la mujer que un día se atrevería a elegir su dignidad por encima de cualquier amor que no la mirara. Hubo un momento en que comprendí que antes de poner límites hacia afuera, uno debe ponerlos hacia adentro. No se trata de decir no al otro, sino de dejar de decirte no pasa nada a ti misma. Ese fue mi primer acto de honestidad. Dejar de minimizar mi propio dolor. Empecé a observar lo que sentía sin censurarme. Si algo me hería, ya no lo barría debajo de la alfombra emocional. Lo reconocía. Era incómodo. A veces me dolía el estómago. Otras veces un nudo en la garganta me dejaba sin aire. Pero era yo. Era mi cuerpo diciendo, te estoy devolviendo la voz. También comencé a recuperar pequeños rituales personales. Volví a escribir, no mucho, apenas unas líneas cada noche. No sobre él, sino sobre mí. ¿Cómo me había sentido? ¿Qué había recordado de mí misma? ¿Qué parte mía quería rescatar? Con cada palabra escrita, volvía una capa de identidad. Fue en ese proceso de reconexión cuando me di cuenta de algo que me estremeció. Yo no lo extrañaba. Extrañaba a la mujer que fui antes de él. Eso fue un choque, porque significaba que la carencia no venía de su ausencia, sino de la mía. Él, en cambio, empezó a mostrarse nervioso sin decirlo. Cuando alguien está acostumbrado a que vivas orbitándolo, percibe cuando tu gravedad interna cambia. Una tarde me preguntó con un tono casi burlón, ¿y ahora te dio por estar sola? Antes habría corrido a aclarar, a contentarlo, a regresar a su centro. Esta vez solo respondí, me estoy escuchando. No hubo discusión, pero hubo un golpe de realidad. Él no estaba acostumbrado a que yo existiera fuera de él. Ese mismo día entendí otro límite interno. Ya no iba a mendigar lugar. Si yo tenía que luchar por espacio en mi propia vida, estaba en el sitio equivocado. Comencé a darme cuenta también de cuánto había dejado de invertir en mí. Tenía sueños guardados como ropa, que ya no se usa. Así que empecé a abrir esos cajones internos. Me inscribí en un curso corto online, algo pequeño, simbólico, no para cambiar mi vida, sino para recordarme que todavía me pertenecía mi futuro. No se lo conté. No necesitaba su permiso ni su reconocimiento. Y esa sensación, pequeña pero poderosa, fue mi primer territorio recuperado. Cuando vuelves a elegirte aunque sea en lo mínimo,
Tu autoestima empieza a levantarse, como un animal herido que encuentra agua después de un largo desierto. No ruge todavía, pero vive. La noche que marcó la primera verdadera transformación ocurrió sin dramatismo. Estábamos cenando. Él habló 20 minutos de sí mismo, de sus planes, de sus proyectos. Yo lo escuché, y de pronto me di cuenta de que él jamás había preguntado cuáles eran los míos. No una vez. No en meses. Tal vez nunca. No sentí rabia. Sentí claridad. Fue como si una luz interna encendiera una frase definitiva en mi pecho. Aquí estoy desapareciendo, y yo merezco aparecer. Ese fue el nacimiento real del límite, silencioso, pero irreversible. El cambio comenzó a incomodarlo. No porque yo estuviera diferente hacia él realmente, sino porque ya no estaba tan disponible. Antes cualquier gesto suyo definía mi día. Ahora era apenas un dato, no un eje. Y aunque yo aún no había dicho nada en voz alta, mi energía había cambiado. Él lo percibió como una amenaza. Primero llegó la curiosidad disfrazada de interés. ¿En qué piensas tanto últimamente? Yo respondía simple. En mí. Silencio. No supo qué hacer con esa respuesta. Más tarde llegó el control suave. ¿Por qué estás leyendo tanto? Porque me gusta. ¿Desde cuándo te interesan esas cosas? Desde siempre. Solo había dejado de acordarme. Había una incomodidad nueva en su mirada. No era amor. Era miedo a perder su poder. Yo también comencé a mirarlo distinto. No con odio. Con distancia lúcida. Como si de pronto pudiera ver la arquitectura emocional de la relación por primera vez. Su comodidad dependía de mi renuncia. Tan simple, tan brutal. Un domingo propuso salir con sus amigos, como siempre. Antes yo habría dicho, claro, aunque no tuviera ganas. Esta vez dije, prefiero quedarme en casa. Él arqueó una ceja. ¿Sola? Respiré despacio. Conmigo. No insistió, pero lo sentí tenso. Él no entendía algo esencial. No había otro hombre, no había una amenaza externa. La amenaza era que yo estaba regresando a mi propia vida. Esa noche encendí velas, puse música suave y leí otro capítulo del libro. No lloré, no sentí angustia, sentí presencia, la mía. Como si por primera vez en mucho tiempo, yo misma me estuviera haciendo compañía, desde un lugar sano, no desde la carencia. Al regresar, él abrió la puerta y me miró como si necesitara confirmar algo. ¿La pasaste bien? Sí. Fue una respuesta simple, pero para nosotras, las que hemos estado rotas, decir sí, sin permiso es un acto de dignidad. Esa semana, algo dentro de mí se fortaleció silenciosamente. Dejé de pedir validación. Lo noté cuando me miré al espejo y pude reconocerme. Seguía herida, sí, pero ya no estaba perdida. Había un brillo nuevo en mis ojos, la certeza suave de que empezaba a recuperarme. Y fue entonces cuando él cambió de estrategia. Ya no indiferencia, sino cercanía repentina. Una noche se acercó con un tono extraño, casi ensayado. He estado pensando, quizá deberíamos pasar más tiempo juntos. Hace unos meses yo me habría derretido de ilusión. Esa noche, en cambio, sentí algo distinto. No fue ternura, fue sospecha. Ya no me bastaban migajas, ya no me impresionaban sus gestos tardíos. Porque cuando una mujer empieza a amarse, ya no se conforma con ser opción. No dije nada, sonreí leve, pero dentro de mí supe que algo irreversible había sucedido. El verdadero punto de quiebre no fue cuando yo empecé a cambiar, sino cuando él se dio cuenta de que ya no podía influir en mi estado emocional. Un día volvió a su vieja estrategia. El silencio frío. Antes esa distancia me habría destrozado. Ahora solo la observé. Ya no corrí detrás de él. No pregunté, ¿estás enojado? No intenté adivinar qué había hecho mal. Simplemente seguí con mi día. Esa indiferencia mía lo desconcertó más que cualquier reclamo. Comenzó entonces el vaivén. Un rato distante, luego atento, luego otra vez frío. El mismo péndulo emocional con el que antes me tenía atrapada. Pero ahora había una diferencia. Ya no me movía con él. Mi centro había empezado a ser interno, no prestado. Lo que más lo inquietaba no era perderme, era perder el poder que tenía sobre mí. Yo, desde mi nueva lucidez, comencé a ver dinámicas que antes me parecían normales. Cómo me hablaba solo cuando necesitaba algo. Cómo se mostraba encantador frente a otros y seco conmigo. Cómo jamás celebró mis logros, pero sí exigía ser celebrado por los suyos. Y entonces llegó la pregunta, no dicha, pero latente, que marcó un antes y un después. ¿Y si nunca me amó? Sino que solo se acostumbró a que yo me amara poco. Dolió. No por él, por mí.
por todo lo que acepté por miedo a estar sola. Esa noche, al acostarnos, él se acercó de forma cariñosa, buscando contacto físico. Durante años, ese gesto me habría hecho sentir elegida. Ahora lo sentí como un recordatorio de algo más profundo. Él quería mi cuerpo, pero nunca había querido mi alma. Me aparté suavemente, no en rechazo, sino en dignidad. Se volteó sin decir palabra, pero pude sentir su molestia en el aire. Ya no era indiferencia, era alarma. Yo estaba despertando y los viejos mecanismos ya no funcionaban. Al día siguiente, casualmente, comenzó a mostrarse más afectuoso. Comentarios que nunca antes había hecho comenzaron a aparecer. Te ves linda así. Deberíamos planear algo juntos. Extraño cuando éramos más cercanos. Antes esas frases me habrían derretido. Ahora me sonaron tardías. Las palabras que llegan cuando ya faltó el alma no reparan nada. Solo revelan que se dio por sentado lo que ahora peligra. Ahí entendí algo fundamental. Él no estaba acercándose a mí. Estaba acercándose a su comodidad extraviada. Y por primera vez, yo no sentí culpa por darme cuenta. Sentí claridad. La claridad que antecede a la decisión. Esa que no se anuncia pero que ya existe en lo más hondo. No había vuelto a llorar, pero esta vez por una razón distinta. No me estaba rompiendo. Me estaba despidiendo por dentro. Hay rupturas que empiezan mucho antes de pronunciarse. Uno no se va el día que hace la maleta. Uno se va el día que deja de esperarse en los ojos del otro. Yo ya estaba partiendo, aunque aún durmiera en la misma cama. Comencé a notar mis silencios, pero ya no como sumisión, sino como frontera. Cuando él hacía comentarios hirientes en tono broma, yo ya no intentaba justificarlo internamente, simplemente lo registraba. Cuando ignoraba mis emociones ya no me culpaba. Entendía que no quería comprenderme. Yo no estaba cambiando su comportamiento, estaba cambiando el significado que tenía para mí. Y con eso se empezó a desmoronar el vínculo. Él hablaba y yo escuchaba desde otra distancia. Antes, sus palabras eran sentencia. Ahora eran información. Antes me definían. Ahora solo me mostraban quién era él. Fue una desidentificación gradual. Como cuando despiertas de un sueño largo y empiezas a recordar que existías antes de la niebla. Uno de los momentos más decisivos fue una noche cualquiera, mientras cenábamos. Él comenzó a quejarse de algo que hice mal. Su tono tenía ese matiz condescendiente habitual, como si yo fuera una eterna aprendiz de su aprobación. Pero esta vez, en medio de su discurso, me descubrí pensando. No me importa. No con rabia, con paz. No porque yo me hubiera vuelto fría, sino porque ya no estaba dispuesta a hipotecar mi valor para sentirme aceptada. Esa indiferencia interna, serena, no agresiva, fue el verdadero final. Empecé a hablarme diferente también. Donde antes decía, quizá exagero. Empecé a decir, esto me hiere y tiene sentido. Donde antes decía, mejor no digo nada. Ahora decía, me merezco escucharte y escucharme. Ese acto íntimo de validarme fue la primera vez en años que sentí respeto hacia mí. A medida que yo regresaba a mí, notaba lo vacía que estaba la relación sin mi esfuerzo constante. Era como ver una casa sostenida por un solo pilar, el mío. Cuando dejé de sostener, se reveló el derrumbe. Él empezó a confundirse. Ya no eres la misma. Y tenía razón, aunque no sabía nombrarlo. Yo no era la misma. Porque había dejado de ser una versión mutilada para que él estuviera cómodo. Pero lo más revelador fue esto. Cuando dejé de luchar por su amor, entendí que el amor verdadero nunca debería ser una lucha. A veces las mujeres no se van cuando están destrozadas, sino cuando empiezan a sanar. Porque es en la sanación cuando, por fin ves la distancia entre lo que recibes y lo que mereces. Yo todavía no había tomado una decisión externa, pero mi alma ya había empacado. Y cuando el alma se marcha, el cuerpo solo espera el momento adecuado para seguirla. El amor propio no llegó como un estallido. Llegó como un murmullo suave, casi tímido. Una mañana, mientras me miraba en el espejo, ya no me busqué defectos. No fue un acto consciente, fue simplemente ausencia de agresión interna. Y me sorprendí, porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba en guerra conmigo misma. Ese día entendí que sanar no es transformarse en alguien nuevo. Sanar es recordar quién fuiste antes de que te convencieran de que no bastabas. Empecé a hacer cosas pequeñas que había dejado de lado. Volver a leer en silencio. Pasear sin prisa. Escuchar mi respiración antes de responder mensajes. Era como ir rescatando mis fragmentos esparcidos en cada renuncia. ¿Qué había hecho para no perderlo a él? No lo anuncié. No dije estoy cambiando. Simplemente comencé a vivir de otra manera. Y esa diferencia él también la sintió.
Porque cuando una mujer vuelve a sí misma, el mundo que se construyó alrededor de su falta de autoestima comienza a tambalear. El primer choque visible ocurrió cuando él intentó decidir por mí algo cotidiano. Como siempre lo hacía, «Mejor haz esto así», dijo con ese tono de autoridad disimulada. Respiré hondo y respondí con una calma nueva. «No, prefiero hacerlo a mi manera». No grité, no expliqué, no pedí permiso, solo me elegí. Su sorpresa fue evidente. No sabía que me había cambiado, pero sí sabía que ya no era tan moldeable. Y cuando una persona pierde el molde sobre ti, empieza a revelarse su verdadero interés, amarte o controlarte. Yo seguía observando, no desde el miedo, sino desde la lucidez. Poco a poco fui notando mis ganas de protegerme. Antes, cuando él se molestaba o me invalidaba, la herida era interna. Ahora lo que se activaba era un instinto. No me voy a abandonar por nadie. Me estaba reaprendiendo. Y en ese proceso, entendí una verdad que años atrás me habría parecido imposible. La soledad no era el monstruo. El monstruo era tenerme a mí misma perdida. No era que yo necesitara que él cambiara. Era que necesitaba volver a ocupar mi propio lugar. Y cuando comencé a recuperarlo, descubrí que el amor propio no es una muralla. Es un hogar interior. Un lugar donde puedo quedarme sin pedir admisión, sin negociar dignidad, sin mendigar afecto. Él aún no lo sabía, pero el verdadero punto sin retorno ya había sucedido. Yo había dejado de necesitar su validación para creer que merecía cariño. Lo que venía después ya no era una búsqueda, era una consecuencia. Su inquietud se volvió visible. Lo notaba en su forma de mirarme, como quien observa algo que se le escapa entre los dedos. Antes, su presencia ocupaba todo el aire. Ahora, era yo quien habitaba mi propio espacio, y esa nueva energía, mi autonomía, comenzó a incomodarlo. No decía nada abiertamente, pero el cambio estaba en los pequeños gestos. La forma en que buscaba mi atención cuando yo estaba tranquila, las preguntas disfrazadas de curiosidad, las conversaciones que antes evitaba y ahora forzaba. Una tarde, casi molesto, lanzó la frase que delataba su inquietud. «Te siento distante». «¿Te pasa algo?» La ironía era brutal. Llevaba meses ausente sin notarlo, pero en cuanto dejé de girar alrededor de él, yo era la distante. No respondí desde la herida, respondí desde la verdad. Estoy aprendiendo a enfocarme en mí. No esperó más explicación, pero lo vi tensarse. No porque entendiera, sino porque intuyó una pérdida. Las personas que te subestiman siempre se sorprenden cuando dejas de pertenecerles. Empezó entonces el ciclo clásico. Primero, la seducción afectiva. Detalles que nunca tuvo. Palabras cálidas, interés repentino. Cuando vio que no bastaba, llegó la fase 2. El reproche velado. Ya no eres como antes. Antes te importaba más. Siento que me estás dejando solo, quise decirle. Yo estuve sola estando contigo mucho antes de aprender a acompañarme. Pero no lo dije. No hacía falta. Esa frase ya vivía en mi silencio. La tensión no era un estallido. Era un desajuste inevitable. Él seguía queriendo a la versión mía que se anulaba. Yo estaba aprendiendo a habitar la que se respetaba. Una noche, después de una conversación inconclusa, entendí lo que realmente estaba en juego. Él no luchaba por nuestro amor, luchaba por no perder su centro de gravedad. Ese lugar donde yo era la que cedía, la que pedía disculpas, la que esperaba una migaja como si fuera un tesoro. Pero ya no había marcha atrás. Una vez que te ves ya no puedes desverte, y una vez que te eliges, ya no puedes deselegirte para sostener lo que te rompe. Empecé a sentirlo claramente. La relación ya no era un hogar, sino un recordatorio de cuánto me abandoné para que él se sintiera cómodo. Y en esa conciencia nació una certeza interior, silenciosa pero firme. No quiero seguir donde no puedo florecer. Yo todavía no había pronunciado la despedida, pero el destino ya se había escrito en mi manera nueva de existir. El final no llega con un portazo. Llega cuando ya no puedes seguir traicionándote. Y ese momento comenzó a asomarse una tarde cualquiera. Mientras estábamos sentados en la sala, él hablaba, pero yo ya no estaba tratando de encajarme en su mundo. Lo observaba desde el mío. «No sé qué te pasa», dijo, «pero ya no siento que estés conmigo». Y ahí lo entendí. No era intuición. Era constatación. Yo ya no estaba disponible emocionalmente. No como rebeldía, sino como protección. No respondí enseguida. Respiré. Me miré por dentro y noté algo crucial. Ya no tenía miedo a su reacción. Ese era el signo más claro de mi regreso. «Estoy conmigo»,
Le dije pausado sin dureza. Y hacía mucho que no estaba ahí. El silencio que siguió no fue incómodo para mí, pero sí para él. Era la primera vez que no intentaba arreglarlo, ni suavizar ni explicarme en exceso. Él frunció el ceño casi dolido. Pero, ¿no se supone que en una relación uno debe priorizar al otro? Antes esa frase me habría desarmado. Hoy escuché la trampa escondida. Priorízame por encima de ti misma. Y sentí claridad. No cuando priorizar al otro implica desaparecer. Su incomodidad se convirtió en impaciencia. Estás exagerando. Todo esto es porque te has estado distanciando. No sé qué buscas. Me sorprendió la serenidad de mi respuesta. Busco no perderme más. Y en ese instante vi algo que no había querido ver durante años. Él no quería comprenderme. Quería recuperarme como propiedad emocional. No era amor. Era costumbre. Era control disfrazado de vínculo. Mi corazón no estaba roto. Estaba despertando. Los días siguientes fueron como caminar sobre la antesala de una puerta que ya sé que voy a cruzar. Me descubrí pensando distinto. Antes analizaba qué podía mejorar en mí para sostener la relación. Ahora analizaba cuánto había cedido de mí para sostener lo insostenible. No había tristeza, había lucidez. No había rencor, había distancia interior. No había súplica. Había determinación que aún no había dicho en voz alta. Y ahí comprendí algo profundo. Cuando empiezas a valorarte, ya no te alcanzan las migajas. La conversación definitiva todavía no había ocurrido. Pero mi corazón ya la había pronunciado en silencio. Un final así no duele como un golpe. Duele como un despertar. Y despertar siempre es un acto de valentía. Lo que venía después ya no era si me voy. Era cómo y cuándo elegiría paz sobre costumbre. La conversación final no empezó con un grito, sino con un cansancio profundo. El cansancio de sostener lo que ya estaba roto hacía mucho. Fue una noche silenciosa, sin pelea previa, sin drama aparente. Él estaba mirando el teléfono, yo observando la ventana, y de repente sentí con absoluta certeza que ya no pertenecía ahí. No era un impulso, era una conclusión. Tenemos que hablar, dije con la voz tranquila, casi suave. Él levantó la mirada, sorprendido. Quizás esperaba reclamos, lágrimas o un discurso cargado de emociones. Pero lo que encontró fue algo que nunca antes había visto en mí. Firmeza serena. ¿Qué pasa ahora? Respondió con impaciencia contenida. Tomé aire, no porque dudara, sino porque iba a pronunciar en voz alta lo que ya se había resuelto en mi interior. No quiero seguir así. Esta relación ya no me cuida, ya no me sostiene. Siento que me perdí tratando de quedarme. Él frunció el ceño, como si lo que escuchaba no encajara con su versión de la historia. Estás exagerando. Solo estás pasando por una etapa rara. Esto se puede arreglar. Antes me habría enganchado en el arreglar. Antes me habría sentido culpable por querer más. Pero ya no. No quiero arreglar algo que solo funciona cuando yo me abandono, dije, sin elevar la voz. Lo vi descolocarse. No esperaba honestidad sin lágrimas, ni firmeza sin confrontación. Las personas que siempre contaron con tu inseguridad se desorientan cuando te encuentras. Entonces, ¿me estás dejando? Preguntó casi incrédulo. No era una pregunta sobre la relación. Era una pregunta sobre el poder. Estoy volviendo a mí, respondí. Se hizo un silencio espeso. Él trató de argumentar, de poner ejemplos del pasado, de convencerme de que no era tan grave, pero nada lograba moverme, porque mi decisión no nacía del enojo, sino de la conciencia. Yo ya no quería un amor que me costara mi autoestima. Ya no quería pertenecer a un lugar donde tenía que achicarme para encajar. Mientras hablaba comprendí algo más. Yo no estaba rompiendo la relación esa noche. La había roto. El día que dejé de permitirme sentir, el día que callé mis heridas para que él no se incomodara, el día que acepté menos creyendo que era suficiente, lo único que estaba haciendo ahora era decirlo en voz alta. Él se quedó en silencio largo rato. Yo también, pero por primera vez mi silencio no era resignación. Era libertad preparando su entrada. Y aunque aún no habíamos dicho adiós oficialmente, el puente ya estaba cruzado. Un alma que vuelve a sí misma nunca retrocede. Después de aquella conversación, algo se quebró definitivamente en el ambiente. No hubo gritos ni dramatismos. Lo que hubo fue una ausencia nueva, la de mi disponibilidad emocional. Yo ya no estaba ahí para sostener lo que siempre había cargado sola. Él comenzó a mostrarse más insistente, pero no desde el amor, sino desde la urgencia. Urgencia de no perder lo que le garantizaba presencia sin reciprocidad. Podemos intentarlo, decía, si te esfuerzas un poco más. Y esa frase, esa palabra esfuerzo,
Me cayó como un golpe invisible. Yo había vivido esforzándome. Él solo ahora hablaba de intentar. Había llegado la hora de entender la diferencia entre amor y dependencia. Los días siguientes fueron un proceso silencioso de despedida interior. Comencé a ordenar mis cosas no para huir, sino para reunirme. Reunir mis pedazos, mi energía, mi dignidad. Volví a escribir en un cuaderno que tenía abandonado. Me debo a mí misma una vida donde no tenga que suplicarme cariño. Ya no lloraba por lo que iba a perder. Lloraba, a veces y en secreto, por lo que había permitido. No era tristeza, era duelo por mi vieja versión. Cuando finalmente llegó el momento de decirlo sin rodeos, la escena fue sencilla. Estábamos en la cocina. Yo sostenía una taza de café, él con gesto expectante. No quiero continuar, dije sin rabia, sin temblor. Me elijo a mí. Él negó con la cabeza incrédulo. Estás cometiendo un error. Vas a arrepentirte. Lo escuché como se escucha a alguien hablando desde el apego, no desde el amor. Porque el amor no amenaza. El amor acepta incluso cuando duele. Prefiero arrepentirme por cuidarme, que seguir perdiéndome por quedarme. Él se quedó sin palabras. Yo también, pero por motivos distintos. Porque, por primera vez, me estaba escuchando cumplir lo que durante años postergué. No hubo abrazo final. No hubo reconciliación improvisada. Solo una certeza. No se trataba de dejarlo a él. Se trataba de volver a no dejarme a mí. Esa noche dormí poco, pero respiré hondo. La libertad no siempre llega luminosa. A veces llega en forma de espacio interior, de silencio que ya no pesa, de corazón que ya no tiembla. Sanar no fue romper la relación. Sanar fue entender por qué me quedé tanto tiempo en ella. Lo que vendría después sería la reconstrucción. El renacer. Porque marcharse no es el final. Marcharse es abrir la puerta a la versión de ti que por fin se reconoce como suficiente. La primera mañana después de irme no fue gloriosa. No desperté con euforia ni alivio inmediato. Desperté con un silencio extraño. Un espacio nuevo donde antes estaba la costumbre. Me preparé café y por un instante, el reflejo de mi antigua versión quiso aparecer. Ese impulso de escribirle, de justificarme, de ofrecer explicaciones extra. No lo hice, porque supe que lo que sentía no era nostalgia por él. Era costumbre queriendo disfrazarse de amor. El duelo no era por la relación, era por la identidad que dejé atrás. Esa mujer que mendigaba atención, que caminaba con la espalda encorvada emocionalmente, que apagaba su brillo para no incomodar. Ella estaba muriendo. Y toda muerte, incluso la necesaria, duele un poco. Pero junto a ese dolor había algo distinto. Paz. Una paz tímida, suave, que no gritaba pero sostenía. La sentí especialmente cuando entendí que ya no tenía que explicar mi valor para merecer presencia. Ya no tenía que estirar la dignidad para encajar en un amor pequeño. Comencé a cuidarme en gestos simples. Dormir bien, hablarme con gentileza, tocar mi propio brazo con ternura como recordatorio físico de pertenencia. Nada épico, pero profundamente sano. Hubo momentos de soledad, sí. Pero no era la soledad de sentirse invisible. Era la soledad fértil. Esa en la que uno empieza a escucharse después de años de ruido emocional. Me descubrí respirando más hondo, ocupando más espacio en mis pensamientos sin culpa. Y entonces vi la verdad que tanto temía antes. Lo que más me había atado no era él. Era la idea de que sin esa relación yo no sabría sostenerme. Ahora estaba comprobando lo contrario. Cuando me sostengo, dejo de necesitar que alguien me cargue. Volví a mirarme en el espejo, esta vez con una mirada distinta. No buscaba heridas, buscaba presencia, y la encontré. Había alguien ahí, yo, completa, no perfecta, íntegra, no invulnerable. Comencé a notar señales pequeñas de renacimiento. Disfruté un atardecer sin sentir prisa por explicarlo a nadie. Reí sola por un recuerdo bonito. Caminé sin narrarme culpa. Había vuelto a mi vida. Y mi vida me estaba reconociendo de vuelta. Y en medio de todo, entendí la lección más poderosa. La libertad no llega cuando te vas del otro. Llega cuando regresas a ti. Ese fue mi verdadero comienzo. El renacimiento no llegó como una fiesta, sino como un amanecer lento. Me di cuenta de que ya no pensaba en cómo habría reaccionado él. Cada vez que tomaba una decisión, mi vida dejó de tener testigo obligatorio. Yo era suficiente presencia para mí. Empecé a disfrutar mi rutina sin sentir que debía justificarla. Redescubrí placeres olvidados. Leer sin mirar el reloj. Caminar escuchando mi respiración. Cocinar para mí sin sentir vacío en la mesa. Comprendí que la mesa no estaba vacía. Yo estaba en ella. Y eso ya no era soledad.
Era compañía. Lo más transformador fue notar que mi diálogo interno había cambiado. Ya no me hablaba desde la exigencia, sino desde el cuidado. Me decía, estás aprendiendo, en lugar de otra vez fallaste. Me decía, esto también es amor, cuando elegía descansar. Era la primera vez que no era mi propia enemiga. También comencé a entender mis heridas desde otro lugar. No como vergüenza, sino como evidencia de lo que sobreviví. Yo no estaba rota. Estaba creciendo desde lo que alguna vez me dolió, y había orgullo silencioso en eso. Un día, mientras doblaba ropa frente a la ventana, tuve una revelación simple pero poderosa. No necesito ser elegida por nadie para sentirme valiosa. Necesito elegirme a mí para no olvidarme otra vez. Ese pensamiento me liberó de la última cadena invisible, la aprobación externa. Poco a poco, mis días empezaron a sentirse míos, míos de verdad. Y entendí que nunca me faltó amor. Lo que me faltaba era dirección. Había estado dándolo hacia afuera, esperando devolución, cuando siempre necesitó venir primero hacia adentro. La gente a mi alrededor comenzó a notarlo también. Mi postura era diferente. Mi voz más firme, mi presencia más entera. No porque quisiera demostrar algo, sino porque ya no estaba escondiéndome. Volver a uno mismo siempre tiene impacto, aunque no se nombre. No buscaba llenar vacíos. Estaba aprendiendo a habitarme. Y cuando te habitas, ya no suplicas pertenencia en sitios donde te desdibujas. La libertad que sentía ahora no era euforia, era una raíz que por fin había encontrado tierra propia. Y comprendí que la versión de mí que antes se conformaba había nacido del miedo, pero la versión que hoy crecía estaba naciendo del respeto. Y ese cambio, esa dirección nueva, era un nuevo tipo de amor, uno que no pedía permiso, uno que no mendigaba, uno que no se deshacía para sostener a nadie. Por primera vez el amor propio no era teoría, era práctica cotidiana, era hogar. Con el paso de las semanas entendí que no había perdido una relación, había recuperado una vida, la mía, esa que había dormido detrás del miedo, esperando permiso para florecer. Y ahora que por fin estaba despierta, no había retorno posible. La verdadera sanación llegó el día en que dejé de preguntarme si él pensaba en mí, y comencé a preguntarme si yo estaba pensando en mí. Ese giro interno cambió todo. Me convertí en mi hilo conductor, en mi raíz, en mi sostén. De pronto miré hacia atrás no con dolor, sino con gratitud. No por lo que pasó, sino por lo que me reveló. Yo no necesitaba ser rescatada. Necesitaba recordarme. Era yo quien se debía un amor grande, digno y estable. El propio. Y entonces descubrí lo más hermoso. No necesitaba prometerme nunca más lastimarme. Solo necesitaba no volver a abandonarme. Hoy camino distinto, no porque ya no exista miedo, sino porque sé que no me dejaré sola cuando aparezca. La verdadera fortaleza no es no caer, es no abandonarte cuando te toca levantarte. Entendí también que el amor sano no pide sacrificio de identidad, no exige silencio para pertenecer, no te achica para sentirse grande. El amor sano no se alimenta de tu carencia, se alegra de tu plenitud. Si algún día alguien llega, llegará para acompañar, no para poseer, para sumar, no para reemplazar, para caminar, no para arrastrar. Pero ahora sé que mi bienestar no depende de esa llegada, porque no espero ser elegida, ya me elijo cada día. Y ese es el verdadero renacimiento. No buscar que alguien te vea, sino convertirte en alguien que no vuelve a dejar de mirarse. Hoy me miro con ternura, me hablo con respeto, me trato como quien ha regresado a casa después de mucho tiempo lejos, porque eso fue este viaje. No una ruptura, sino un regreso, no un final, sino un despertar. Aprendí que valorarme no es soberbia, es reparación, es dignidad, es volver a ocupar mi propio nombre. Ya no soy la mujer que temía quedarse sola, soy la mujer que se encontró. Y al encontrarse, descubrió que la soledad nunca fue un enemigo. El enemigo era haberme tenido lejos de mí. Y ahora que volví, no pienso volver a irme. Fin. Si quieres, puedo convertir la historia completa en PDF, DO6, EPUB, con portada y formato bonito para lectura, o incluso dividirla por capítulos con diseño editorial. ¿Te gustaría que te la prepare en archivo descargable?